Imagina por un instante que tienes todo lo que has soñado, fama, legiones de admiradores, éxito resonando en cada esquina del continente. Ahora imagina que, en medio de esa gloria, hay una sola persona cuyo único propósito en la vida durante 15 años ha sido destruirte. ¿Qué harías? La respuesta lógica, la humana, la que dicta el rencor, sería usar todo tu poder para aplastarla. Pero ¿y si la verdadera libertad, la grandeza que perdura en la memoria colectiva, estuviera en hacer exactamente lo contrario? Esto no es una fábula sobre el perdón, es un análisis psicológico y estratégico de un momento donde Juan Gabriel, frente a 25.000 testigos, ejecutó un acto de tan alta tensión dramática que redefinió su legado para siempre. Te quedarás hasta el final porque desentrañaremos, minuto a minuto, emoción a emoción, la compleja red de decisiones, vulnerabilidades secretas y cálculo emocional que llevaron a ese instante en el Palacio de los Deportes. Descubrirás no solo lo que pasó, sino el porqué profundo de cada acción, la soledad de ambas figuras, y cómo una noche de música se convirtió en una lección maestra sobre el poder transformador de la vulnerabilidad frente al odio. Esto cambiará tu perspectiva sobre los conflictos en tu propia vida. La noche del 12 de octubre de 1992 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México era mucho más que un concierto, era la consagración de un fenómeno cultural. El aire, cargado de la humedad de miles de respiraciones y la electricidad de la anticipación, vibraba con una energía casi religiosa. En el escenario, Juan Gabriel no era simplemente un cantante. Era un sacerdote laico dirigiendo una misa secular de emociones puras. La orquesta, afinada y potente, era su coro celestial, y el público, un mar de fe que fluía hacia él. Estaba en medio de Hasta que te conocí, una canción que para entonces ya era un himno personal y colectivo, una narrativa de transformación a través del amor o del desamor, que cada persona en ese recinto había hecho suya. La multitud, en un éxtasis colectivo, coreaba cada palabra, entregada por completo. Y justo en ese clímax, en el momento donde la emoción alcanza su punto de ebullición y el coro estalla, Juan Gabriel hizo algo que rompió el hechizo de la manera más brutal posible, levantó su mano derecha, con la palma extendida hacia la orquesta, en un gesto claro e irrevocable de alto. La música cesó de golpe. Los violines se apagaron en mitad de una nota, los metales se callaron, la batería se detuvo. El silencio que cayó no fue ausencia de sonido. Fue una presencia física, pesada, incómoda, cargada de desconcierto. 25.000 personas contuvieron la respiración al unísono, sus rostros pasando de la euforia a la perplejidad en un microsegundo. ¿Un problema de salud? ¿Un fallo técnico catastrófico? ¿Un malestar súbito? Ninguna de esas suposiciones se acercaba a la realidad. Juan Gabriel se acercó al micrófono, y su rostro, iluminado por los focos, mostraba una expresión que pocas veces el público había visto. No la alegría desbordante del Divo de Juárez, sino una determinación grave, una vulnerabilidad expuesta. Con una voz que no temblaba por el miedo, sino por la acumulación de 15 años de dolor contenido, pronunció las palabras que partieron la historia en dos: Ricardo Hernández, sé que estás ahí. Sube al escenario. Para el 99% del público, ese nombre solo evocaba, en el mejor de los casos, una vaga referencia a chismes de farándula antiguos. Pero para ese 1% que conocía la intrahistoria de la música mexicana, para los periodistas presentes, para los colegas de la industria, ese nombre sonó como una declaración de guerra o de paz total. Era la invocación pública del espectro, la llamada al escenario no de un fan, sino del antagonista, del hombre que había personificado la enemistad más visceral y prolongada en la carrera de Juan Gabriel. La tensión se volvió tangible. Este fue el hook inicial, el gancho que no era solo teatral, era auténtico. Juan Gabriel, en ese instante, no estaba siguiendo un guión de show, estaba arriesgando todo su prestigio, su control del evento, su imagen pulida, en una jugada cuyo desenlace ni él mismo podía predecir con certeza. El riesgo de un escándalo, de una negativa humillante, de un enfrentamiento verbal en vivo, era enorme. Pero lo hizo. Y para entender el coraje monumental de ese acto, debemos abandonar el escenario y sumergirnos en los cimientos podridos de una amistad que,
como un árbol envenenado, murió lentamente y envenenó la tierra a su alrededor. La historia se remonta a 1977, a un México donde la industria musical era un club cerrado, dominado por grandes disqueras que funcionaban como padrinos todopoderosos. En los estudios de RCA Víctor, dos jóvenes ambiciosos cruzaron sus caminos. Juan Gabriel, aún recuperándose de sus primeros fracasos y luchando por imponer su voz única, su estilo excéntrico y su caudal compositivo inagotable. Y Ricardo Hernández, un cantante con una formación vocal clásica, una voz de barítono educada y potente, de esas que los productores de la época adoraban porque encajaban en el molde del cantante ideal. En un principio, no hubo rivalidad. Hubo, sorprendentemente, una sincera camaradería. Eran dos jóvenes en la vorágine, compartiendo las penurias de las giras por provincia, los hoteles baratos, la comida irregular. Ricardo admiraba en Juan Gabriel algo que él no podía cultivar, la capacidad de crear belleza de la nada, de improvisar una canción completa en media hora, de conectar con el público de una manera visceral, casi chamanística. Juan Gabriel, por su parte, veía en Ricardo al artista legítimo, el que tenía la técnica que a él a veces le faltaba, el que podía leer partituras y entendía la teoría musical que para Juan era un lenguaje intuitivo. Durante casi 2 años, fueron aliados. Se prestaban dinero, se daban consejos, compartían contactos, soñaban en voz alta con conquistar no solo México, sino toda América Latina. En esa amistad había un equilibrio, Ricardo era el ancla técnica, Juan el genio volátil. Este periodo es crucial, porque establece la profundidad del vínculo que luego sería traicionado. No era una amistad superficial de backstage, era una alianza de dos soldados en la misma trinchera, confiándose sus miedos más íntimos, el miedo al fracaso, a la pobreza, al olvido. Ricardo conocía las inseguridades de Juan sobre su origen humilde, su falta de educación formal. Juan conocía las presiones familiares de Ricardo, su obsesión por el reconocimiento como validación personal. Esta intimidad, años después, se convertiría en el manual de instrucciones para infligir el mayor daño posible. El terremoto que destruyó este mundo llegó en 1979, con la frialdad de una junta directiva. RCA Víctor, evaluando su estrategia para el mercado internacional, especialmente el crucial mercado estadounidense hispano, llegó a una conclusión económica despiadada: solo podían apostar fuerte por un solo caballo. El presupuesto para promoción internacional, giras, payola en radios y aparición en televisión era limitado. Ponerlo detrás de dos artistas significaba diluirlo y arriesgarse a que ninguno despegara. La decisión, tras semanas de debate, fue unánime a favor de Juan Gabriel. Los ejecutivos argumentaron que, mientras Ricardo era un excelente intérprete, Juan Gabriel era un creador único, un productor de éxitos, una marca en sí mismo. Su capacidad de escribir para otros, su imagen carismática y su conexión con las clases populares lo hacían una apuesta más diversa y redituable. Para Ricardo, enterarse de esta decisión no fue un simple revés profesional. Fue una aniquilación existencial. Lo interpretó como la prueba definitiva de que el mundo era injusto, de que el talento puro y disciplinado, el suyo, era pisoteado por el carisma intuitivo y desordenado, el de Juan. Pero el golpe más profundo, el que germinó el rencor, fue personal. Sintió que su amigo, su camarada, se había convertido en su verdugo por omisión. En su mente distorsionada por la decepción, Juan Gabriel no solo había aceptado la oportunidad, la había robado. La amistad murió en ese instante, y de su cadáver nació una obsesión tóxica que consumiría la siguiente década y media de su vida. Ricardo no se limitó a alejarse. Decidió que si no podía tener el éxito, dedicaría su vida a demostrar que el éxito de Juan Gabriel era un fraude, una burbuja que él se encargaría de pinchar. Así comenzó la campaña de sabotaje metódico y multifacético que convertiría a Ricardo Hernández en la sombra permanente de Juan Gabriel. Su primer frente fue el de la información, el de moldear la realidad a través de los medios. Ricardo se convirtió en una fuente constante para ciertos periodistas de farándula, ávidos de escándalos. Les proporcionaba datos sobre la vida de Juan Gabriel, exageraba sus periodos de estrés como crisis nerviosas, insinuaba que su creatividad provenía del consumo de sustancias, algo completamente falso,
Lo más doloroso en el contexto social de la época, alimentaba con rumores y medias verdades el debate sobre su orientación sexual, buscando socavar su imagen ante un sector conservador del público. Pero Ricardo no era solo un chismoso, era un estratega. Pasó al sabotaje operativo. Contrató a un técnico de sonido para que, durante un concierto clave en el Teatro Blanquita, introdujera un feedback agudo en momentos cruciales, interrumpiendo la magia del espectáculo. En otra ocasión, sobornó a un empleado de la disquera para que extraviara temporalmente las cintas maestras de una sesión de grabación, causando retrasos y pérdidas económicas. Su guerra legal fue particularmente insidiosa. A través de abogados especializados en pleitos frívolos, presentó demandas por plagio contra canciones como Te lo pido por favor o Siempre en mi mente, alegando similitudes melódicas vagas con canciones antiguas y olvidadas que él mismo desenterraba. Estas demandas nunca prosperaban, pero cumplían su objetivo, aparecían en los periódicos, creaban la duda, manchaban el proceso creativo de Juan con la acusación de falta de originalidad. Lo más perverso, sin embargo, era el conocimiento con el que actuaba. Al conocer las vulnerabilidades de Juan, su profundo apego a su madre, sus inseguridades sobre su educación, su necesidad de aceptación familiar, Ricardo diseñaba rumores que atacaban esos puntos específicos. Esparció la mentira de que Juan Gabriel había abandonado a su familia, de que era ingrato con sus raíces, historias que causaban un dolor emocional profundo en un hombre para quien la familia era un pilar sagrado. Para Juan Gabriel, esto era lo más difícil de soportar, que alguien que había compartido sus sueños, ahora usara ese conocimiento íntimo como un arma. La herida no era pública, era una hemorragia interna que lentamente desgastaba su alegría. La respuesta pública de Juan Gabriel durante todos estos años fue un estudio en dignidad y autocontrol. Raramente mencionaba a Ricardo en entrevistas. Cuando los periodistas le preguntaban por los rumores o las demandas, solía responder con frases evasivas como Dios y el tiempo ponen a cada quien en su lugar o yo solo me dedico a hacer música. Tras bambalinas, sin embargo, la carga era inmensa. Sus abogados estaban en constante lucha, su manager gastaba energía y recursos en controlar crisis, y Juan mismo desarrolló una desconfianza instintiva hacia las nuevas personas que se acercaban a él. ¿Era un nuevo amigo genuino o un espía de Ricardo? ¿Era un periodista honesto o uno que había sido intoxicado por los rumores? Esta paranoia, aunque comprensible, tenía un costo creativo. Algunas de sus canciones de esa época, aunque exitosas, tienen un matiz de melancolía y desencanto más profundo. La sombra de Ricardo afectaba su capacidad de confiar, de crear con la ligereza despreocupada de sus primeros años. Cada logro, un disco de platino, un lleno total en el Auditorio Nacional. Venía acompañado de un sabor amargo, la certeza de que Ricardo encontraría la manera de empañarlo. Esta dinámica creó una prisión psicológica para ambos, Ricardo era el carcelero obsesionado, pero Juan Gabriel, en cierta medida, era el prisionero que no podía, o no quería, escapar completamente, porque el rencor, aunque doloroso, es un vínculo tan poderoso como el cariño. Esta tensión acumulada necesitaba una salida explosiva, y esa salida se preparó en el terreno más peligroso posible. A la vista de todos. El punto de no retorno llegó en 1991 con la publicación del libro La verdad detrás del mito, Juan Gabriel expuesto. Este libro, escrito por un periodista mercenario pero alimentado enteramente por el testimonio y los archivos proporcionados por Ricardo, era un ataque total. No solo repetía los viejos rumores, los estructuraba en una narrativa coherente y maliciosa que pintaba a Juan Gabriel como un farsante, un manipulador y una persona de moral cuestionable. El libro fue un éxito de ventas, aprovechando la enorme fama de Juan para vender su propia denigración. Para Juan, esto fue la gota que colmó el vaso. La indignación y el cansancio se convirtieron en furia fría. Reunió a su equipo legal y les dio una instrucción clara: acaben con esto. Usen todo lo que tengan. Quiero que Ricardo Hernández no vuelva a levantar la cabeza en esta industria. Comenzaron los preparativos para una contraofensiva legal masiva, buscando no solo ganar por difamación, sino arruinar financiera y profesionalmente a Ricardo. Era la respuesta esperada, la lógica, la que la sociedad entiende y aprueba,
ojo por ojo. Pero entonces, el destino intervino de la manera más inesperada y humana posible. En agosto de 1992, el teléfono de Juan Gabriel sonó. Era Esperanza Hernández, la hermana menor de Ricardo. A través de sus lágrimas, le contó una verdad que cambiaba todas las ecuaciones: Ricardo tenía cáncer de páncreas en estado avanzado. Los médicos le habían dado un pronóstico de menos de 6 meses de vida. Peor aún, lo había estado ocultando por más de un año, mientras continuaba su guerra particular desde las sombras. No te pido que lo perdones, dijo Esperanza, después de todo el daño, pero necesitaba que supieras. Tal vez todo ese odio era también el odio a sí mismo, a su cuerpo que le fallaba, a sus sueños que nunca llegaron. Colgar el teléfono sumió a Juan Gabriel en una de las reflexiones más profundas de su vida. La imagen de Ricardo como un monstruo todopoderoso se desvaneció, reemplazada por la de un hombre moribundo, consumido no solo por un cáncer físico, sino por el cáncer del resentimiento que él mismo había cultivado. Juan comenzó a hacer un ejercicio de memoria doloroso. Dejó de pensar en el Ricardo de los últimos 13 años y forzó su mente a recordar al joven de 20 y pocos años, de voz cálida, que le prestaba dinero cuando no tenía para comer, que lo animaba antes de salir a un escenario pequeño, con quien compartía la emoción de componer una buena frase musical. Una pregunta empezó a rondarlo con insistencia. Quería que ese joven, ahora al borde de la muerte, se fuera de este mundo con el peso de tanto odio, con el legado de ser solo el enemigo de Juan Gabriel. Y, más crucialmente, quería él, Juan Gabriel, llevar hasta su tumba el papel de la víctima que finalmente se vengó. Comprendió que seguir con la guerra legal, aunque lo dejaría como vencedor ante la ley, lo encadenaría para siempre a Ricardo. El perdón, entonces, no surgió como un sentimiento piadoso súbito, sino como una estrategia de liberación personal. Era el único camino para romper el vínculo tóxico y seguir libre. Esta decisión interna, tomada en privado, necesitaba una consumación pública. No un perdón en secreto, sino un acto ritual, casi teatral, que enterrara el conflicto ante los ojos del mundo que lo había alimentado. Así nació la idea de la invitación en el Palacio de los Deportes. El concierto no fue elegido al azar. Fue el campo de batalla simbólico. Juan Gabriel, a través de contactos discretos, supo que Ricardo había comprado un boleto para esa noche, probablemente con la intención de presenciar el espectáculo que tanto resentía, o quizás, en un último acto de despecho, para intentar alguna interrupción. En lugar de ordenar a seguridad que lo expulsaran, Juan hizo lo contrario. Convocó a su jefe de seguridad y le dio instrucciones precisas y secretas: encuentren en qué asiento está. No lo toquen. No lo saquen. Y estén listos para, si yo los llamo, escoltarlo con respeto hasta el escenario. La reacción de su equipo interno fue de pánico absoluto. Su manager, su productor, sus músicos más cercanos, todos le rogaron que no lo hiciera. Le advirtieron de los riesgos, que Ricardo podía insultarlo en vivo, que podía negarse a subir y crear un momento de incomodidad televisiva, que podía usar el micrófono para un último ataque desesperado. Pero Juan Gabriel fue inquebrantable. Su decisión estaba tomada. Esa noche, al pisar el escenario, llevaba una carga emocional distinta. Sus músicos notaron que estaba más concentrado, más serio, menos dado a las bromas espontáneas. Había elegido Hasta que te conocí con una intención específica. La letra hablaba de cómo un encuentro podía cambiar una vida para siempre. Él quería resignificar su encuentro con Ricardo, transformarlo de una herida en un parteaguas, en algo que, al final, también lo había cambiado, lo había hecho más fuerte, más consciente. Todo en esa noche estaba coreografiado por una voluntad férrea de cerrar un círculo. Por eso, cuando detuvo la canción y pronunció aquel nombre, el shock no fue solo sorpresa, fue el reconocimiento colectivo de que se estaba traspasando una frontera invisible. Los focos barriendo la multitud añadieron un elemento de cacería dramática, buscando al hombre que era, en ese instante, el personaje más importante de la sala. Cuando iluminaron a Ricardo en la sección 234, el contraste entre la figura pública del enemigo y la realidad del hombre fue impactante. Allí no había un villano poderoso, sino un hombre demacrado,
pálido, con la postura encogida de quien carga con una enfermedad grave y un secreto a punto de estallar. Los segundos que pasaron entre la invitación y que Ricardo se pusiera de pie fueron una eternidad de tensión colectiva. La frase de Juan Gabriel, "Yo también tengo miedo", fue el acto de humildad que destrabó la situación. Bajó de su pedestal de ídolo y se mostró como un ser humano temeroso, equiparando su vulnerabilidad con la de Ricardo. Esa fue la llave. La caminata de Ricardo hacia el escenario, escoltado pero no arrestado, fue su viaje del aislamiento del odio hacia el foco de la reconciliación, un viaje que todos presenciaron en un silencio reverencial. Al subir al escenario, el mundo se redujo a dos hombres y un abismo de años de silencio y agravios. El primer hola, Ricardo de Juan, dicho al margen del micrófono, fue un regreso a la intimidad perdida. Y en los ojos de Ricardo, Juan no vio odio, sino miedo, vergüenza y un arrepentimiento tan profundo que se reflejaba en lágrimas que no podía contener. Cuando Juan tomó el micrófono para explicar brevemente al público, no fue para exponer a Ricardo, sino para contextualizar el drama humano que estaban a punto de presenciar. Al ofrecerle el micrófono a Ricardo, le estaba dando algo más grande que una oportunidad para hablar, le estaba devolviendo su agencia, su humanidad. Le estaba diciendo, en esencia, tu voz también importa aquí. Lo que Ricardo hizo con ese regalo fue catártico. Su confesión pública no fue un discurso preparado, fue un torrente de verdades largamente reprimidas. Al enumerar cada sabotaje, cada mentira, cada acto mezquino, no se estaba justificando, se estaba desnudando moralmente ante 25.000 testigos. Y al revelar su enfermedad, "estoy muriendo", transformó la dinámica por completo. Ya no era el atacante contra el ídolo. Era un hombre mortal, frágil, reconociendo el desperdicio trágico de su vida en el rencor. Su admisión de que Juan Gabriel era mejor artista que yo fue la rendición total, el desarme completo. En ese momento, cualquier respuesta de venganza por parte de Juan habría sido vista como patética, como patear a un hombre ya en el suelo. Por eso la propuesta de cantar juntos fue de una genialidad psicológica y artística incomparable. No era un te perdono dicho con palabras, que podía sonar falso o condescendiente. Era un te perdono hecho acción, hecho música, el lenguaje que ambos entendían mejor. Al sugerir el Noa Noa, una canción de alegría despreocupada de sus días de juventud, Juan estaba proponiendo un viaje en el tiempo, un intento de rescatar el espíritu de aquellos dos jóvenes amigos antes de la caída. El canto de Ricardo, con su voz quebrada y débil, no fue un fracaso, fue la parte más conmovedora del ritual. Su fragilidad vocal era el símbolo perfecto de su fragilidad humana. Y Juan, en un acto de acompañamiento maestro, no cantó por encima de él para ocultarlo, cantó con él, apoyando su voz, creando armonías que la sostenían, como un amigo sostiene el brazo de otro que tropieza. Fue música como acto de compasión pura. El coro masivo del público, cantando con ellos, selló el acto, la comunidad testificaba y se sumaba a la reconciliación. Ya no era un asunto privado, era un pacto sanador colectivo. El abrazo final fue largo, apretado, cargado de todo lo no dicho. El dolor, el tiempo perdido, el alivio de que la guerra hubiera terminado. Cuando Ricardo dio las gracias y bajó del escenario, caminó hacia su destino final, pero lo hizo más ligero, habiendo dejado el peso del odio en las tablas que acababa de pisar. Y Juan Gabriel, al retomar el concierto, lo hizo con una energía renovada, como si él también se hubiera quitado una mochila de piedras. La enseñanza aquí es brutalmente práctica y alejada de cualquier romanticismo barato. Juan Gabriel no perdonó a Ricardo porque fuera un santo, lo perdonó porque era la única forma estratégica de ganar de verdad. Ganar su propia paz. Ganar la narrativa moral. Ganar un legado que trascendiera la música para hablar de la grandeza humana. Nos enseña que aferrarse al rencor es darle al otro el control remoto de tu bienestar emocional. Perdonar es arrebatarle ese control y recuperar tu libertad. En un mundo donde las redes sociales incentivan la cancelación y la humillación pública, esta historia es un recordatorio anticuado pero poderoso. La verdadera fuerza a veces no se demuestra derrotando al enemigo, sino desactivando la enemistad misma. Ofrece una salida elegante y poderosa a conflictos que parecen eternos.
Si esta lección de inteligencia emocional aplicada en el escenario más grande resonó en ti, si crees que estas historias son las que construyen nuestra cultura más allá del espectáculo, tu voz es esencial en este espacio. Comparte en los comentarios qué conflicto en tu vida crees que necesita este tipo de cierre, y si quieres seguir explorando las capas psicológicas detrás de las leyendas de la música, asegúrate de que este canal sea parte de tu ruta. Hay muchas más batallas internas, actos de silencioso valor y momentos de ruptura que merecen ser analizados, no solo celebrados. Esta fue la noche en que Juan Gabriel detuvo una canción para, finalmente, hacer avanzar su propia vida.